Un hombre murió en silencio, sabiendo que su denuncia sería enterrada junto con él. El poderoso concejal Harold Pike confiaba en que su red de encubrimientos y favores lo mantendría intocable. Pero un veterano marcado por la guerra y su perro rastreador tenían algo que él no, la verdad y la voluntad de exponerla. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué al final la justicia habló más fuerte que el poder. Jack Miller caminaba con paso firme, aunque pausado, mientras el sol se escondía tras los árboles del valle. Scout, su perro pastor mestizo de orejas caídas y mirada alerta, iba unos pasos por delante, husmeando los bordes del sendero con el entusiasmo de siempre. Era una rutina que ambos compartían desde que Jack regresó del servicio, salir a caminar al caer la tarde, justo cuando la brisa enfriaba el aire y las luces del pueblo comenzaban a encenderse una por una. No lo hacía por ejercicio, lo hacía para poder dormir. El pueblo de Redland, en apariencia tranquilo y con esos carteles de bienvenida hechos a mano, guardaba en sus silencios una tensión sorda. Jack no confiaba del todo en esa calma. Algo en él, el mismo instinto que le salvó la vida más de una vez allá lejos en otras tierras, le decía que en Redland uno debía mirar dos veces. Así que caminaba, observaba, escuchaba, y Scout, como si entendiera la importancia de su tarea, lo acompañaba con disciplina casi militar. Esa noche, al llegar al tramo bajo del río Grey Fork, justo donde el viejo puente de hierro lanzaba su sombra sobre el agua, Scout se detuvo en seco. Las orejas se le alzaron. Un gruñido leve, contenido, se escapó de su garganta. Jack entrecerró los ojos. Entre los pilares oxidados del puente, apenas visible en la penumbra, se movía una figura humana. Tropezaba consigo misma, tambaleante, como si el suelo le temblaba bajo los pies. Jack avanzó rápido, con el corazón acelerándose sin razón aparente. Cuando estuvo a menos de 1 metro, vio que el hombre estaba empapado en sudor, pálido, con la camisa pegada al cuerpo como una segunda piel. Su respiración era superficial, cortada, como si cada intento de tomar aire fuera una pelea perdida. Antes de que pudiera decir algo, el desconocido levantó la cabeza. Tenía los ojos vidriosos, enfocados en ninguna parte. Con un gesto torpe pero urgente, agarró la muñeca de Jack con una fuerza sorprendente para su estado. Su mano temblaba. «Gracias», susurró con un hilo de voz. «Me duele el pecho». Jack se agachó, sujetándolo por los hombros, pero el hombre negó con la cabeza lentamente, como si supiera lo que venía a continuación. No llames a Redland EMS», agregó casi sin aliento. C-17. Entonces le entregó algo, una pequeña llave metálica, oxidada, con una chapita colgando. C-17, grabado en relieve, como en una cerradura antigua. Jack apenas pudo sujetarla antes de que el hombre se desplomara contra su pecho. «¡Hey! Oiga», gritó Jack, sacudiéndolo con cuidado. No hubo respuesta. Scout emitió un ladrido seco y comenzó a girar en círculos como buscando ayuda. Jack marcó al 911. Aunque el hombre había pedido lo contrario, no podía ignorar la urgencia. La operadora contestó con voz automática, derivó la llamada a la central local y le prometieron enviar una ambulancia lo antes posible. Jack esperaba que fuera cierto. Pasaron 20 minutos eternos antes de que el vehículo apareciera, con las luces parpadeando pero sin sirena. 2 paramédicos bajaron sin demasiada prisa. Al ver al hombre en el suelo, se miraron entre sí. Uno de ellos, un tipo alto con barba desprolija y ojeras marcadas, murmuró algo inentendible y luego se arrodilló junto al cuerpo. El otro no dijo ni una palabra. Mientras trabajaban, Jack les mostró la llave. Nadie preguntó de dónde la había sacado. Uno de ellos, al verla, bajó la mirada rápidamente, como si no quisiera reconocerla. Cuando finalmente lo subieron a la camilla, el hombre aún respiraba, apenas. Jack los acompañó hasta la puerta de la ambulancia. Fue allí donde lo escuchó por última vez, un sonido hueco, como un suspiro que se apagaba a medio camino. Cerraron las puertas, arrancaron y desaparecieron sin más. Horas después, Jack recibiría la noticia por parte de la policía local. El hombre se llamaba Miguel Ruiz, no llevaba identificación. Lo reconocieron por un tatuaje en el antebrazo, cruzado con una cicatriz.
Era residente de un barrio cercano, trabajador ocasional del municipio. Murió antes de llegar al hospital. Esa noche, Jack no pudo dormir. Scout, inquieto, no dejaba de olfatear la pequeña llave oxidada. En un momento, saltó a la mesa y la tomó con el hocico, llevándola a su cama, como si fuera algo valioso, algo que no se debía perder. Más tarde, olfateó con insistencia el chaleco que uno de los paramédicos había dejado colgado en la ambulancia. A Jack le llamó la atención un olor particular, penetrante pero dulce, como gasolina mezclada con algo metálico. No era miedo lo que sentía Jack, era esa sensación espesa, casi física, que se instala en el estómago cuando algo no cuadra. La llave, las palabras de Miguel, la extraña reacción del personal médico, todo era demasiado raro para ser una simple coincidencia. Scout lo sentía también, el perro no se separaba de la llave ni por un segundo. Jack se sentó frente a la ventana con una libreta abierta. En la primera hoja, escribió solo una cosa, en letras grandes, C-17. Y debajo, como una nota al pie, no llames a Redland EMS. Scout se acomodó a sus pies, sin dormir, sin cerrar los ojos del todo, como si supiera que la noche recién empezaba. La mañana amaneció con una neblina espesa sobre los tejados de Redland, como si el cielo mismo dudara de dejarse ver. Jack despertó sin haber dormido realmente. Se había pasado la noche sentado junto a la ventana, observando cómo Scout velaba la llave C-17 con una intensidad inusual. No era un simple objeto. Algo, en el fondo de sus instintos, le decía que esa llave no abría solo una puerta, sino algo más profundo, un secreto. Scout se puso en pie apenas los primeros rayos de luz rompieron entre los árboles. Caminó hacia la puerta, miró a Jack y ladró una sola vez. No fue un ladrido para salir a pasear, fue un llamado. Jack lo sintió en el pecho. Tomó su chaqueta, metió la llave en el bolsillo y le colocó la correa a Scout. No preguntó a dónde iban, dejó que el perro lo guiara. Caminaron bordeando la carretera sur, cruzando los campos hasta llegar a una zona cercada por cintas viejas y señales de advertencia oxidadas. Ahí, detrás de unas rejas torcidas, se encontraba lo que alguna vez fue la estación de bombeo municipal, una instalación olvidada, cubierta de maleza, con ventanas rotas y estructuras corroídas por el tiempo. Jack recordaba vagamente que esa estación había quedado fuera de servicio años atrás, cuando comenzaron las obras para construir el nuevo centro comunitario de Redland justo al lado. Scout se detuvo frente a una hilera de casilleros de mantenimiento, medio ocultos tras una pared cubierta de musgo. Olfateó con insistencia uno en particular. Jack sacó la llave. C-17. La insertó. Giró con dificultad. La cerradura hizo un ruido áspero, como si despertara después de años dormida. La puerta cedió con esfuerzo. Adentro, el aire estaba viciado, un olor a óxido, humedad y algo más, algo artificial. Jack se cubrió la nariz con la manga. Dentro del casillero, cuidadosamente envuelto en una bolsa plástica, había un pequeño teléfono de botones. Al lado, un inhalador vencido, cubierto de polvo, y una mascarilla industrial manchada con partículas secas casi negras. Jack revisó el teléfono. La batería aún conservaba algo de carga. Lo encendió. Lo que vio a continuación le heló la sangre. Eran videos, grabados a escondidas. La primera imagen mostraba a Miguel Ruiz, filmando en la oscuridad, su voz baja y tensa. Centro comunitario, zona trasera, 2:40 de la madrugada. Hoy descargaron 6 bidones, ninguno tiene registro oficial. La cámara se movía bruscamente, enfocando un camión estacionado junto a una entrada lateral. 2 hombres descargaban contenedores grandes, sin etiquetas visibles, y los trasladaban hacia una estructura cubierta por lonas. La escena era difusa, pero clara en su intención: ocultar. En otro video, una toma nocturna mostraba una manguera conectada directamente a un tubo que desembocaba en el arroyo, el mismo que cruzaba bajo el puente donde Miguel colapsó la noche anterior. El agua brillaba con un leve tono iridiscente bajo la luz de la luna. Dicen que no pasa nada, que se evapora, que nadie vive cerca del arroyo, pero todos tenemos pulmones, susurraba Miguel. Jack tragó saliva.
pasó al siguiente video. Esta vez, la cámara estaba más lejos, oculta tras una verja. Un grupo de personas hablaba junto a un coche oscuro. 2 de ellos llevaban uniformes del servicio de emergencias. Jack reconoció de inmediato a uno, el paramédico que no había querido mirarlo la noche anterior. Y entre ellos, riendo, estrechando manos, estaba un hombre de traje claro, bien peinado, con una sonrisa segura y el perfil inconfundible, Harold Pike, el concejal más influyente del pueblo. Sin reportes, sin multas, esto se abre en verano, pase lo que pase, decía la voz de Pike, clara como el cristal. Jack sintió un vuelco en el estómago. No podía moverse, no podía apartar los ojos de la pantalla. Miguel no había sufrido un simple dolor en el pecho, había sido una advertencia, una denuncia hecha con el cuerpo, con su último aliento. Scout, impaciente, comenzó a rascar el suelo del casillero, justo en la base, donde la pared de concreto parecía resumar humedad. Jack se agachó y acercó el rostro. El olor que salía de allí le resultó familiar, el mismo olor dulce, químico, que impregnaba el chaleco del paramédico la noche anterior. No era solo una vieja estación abandonada. Bajo esa tierra, bajo ese centro comunitario que tantos carteles celebraban como el futuro de Redland, había algo enterrado, algo que debía permanecer oculto, y alguien se había asegurado de que así fuera. Jack guardó el teléfono en su bolsillo, tomó la mascarilla con 2 dedos y se alejó del casillero. El silencio del lugar ahora pesaba más que nunca. Scout caminaba pegado a su lado, la cola baja, las orejas erguidas, también lo sentía. Aquello que habían descubierto no era un error de protocolo ni una negligencia cualquiera, era una estructura entera de ocultamiento, construida con manos conocidas, rostros sonrientes y promesas de progreso. Y Miguel había muerto tratando de decir la verdad. Jack apretó los dientes. Lo que acababa de ver no podía quedarse en ese teléfono, pero sabía que en un pueblo como Redland, ir a la policía con pruebas como esas era como lanzar una bengala en un cuarto oscuro. Alumbrarías la verdad, sí, pero también revelarías tu posición, y no todos querían que la luz se encendiera. Por ahora, lo más prudente era una sola cosa: guardar todo, analizar, esperar el siguiente paso. Scout lo miró, como si pensaran lo mismo. Jack no perdió tiempo. Al día siguiente, a primera hora, condujo hasta la oficina de la sheriff Linda Barnes. Entró con paso firme, el teléfono de Miguel guardado en una bolsa hermética y el inhalador oxidado envuelto en una toalla de su propio auto. Scout lo acompañaba, en silencio, como si entendiera la seriedad del momento. La oficina olía a café recalentado y papel viejo. Barnes, mujer de voz suave pero mirada directa, estaba detrás de su escritorio, leyendo un expediente con expresión cansada. Levantó la vista al ver a Jack entrar. ¿Qué sucede, Miller? Necesito que veas algo. No es una suposición, es evidencia. Barnes observó el rostro de Jack y notó la rigidez en su mandíbula, la forma en que sus ojos se movían con esa tensión que ya había visto en otros veteranos, cuando algo dentro de ellos no les dejaba respirar tranquilos. Jack puso el teléfono sobre el escritorio, encendió la pantalla y reprodujo el primer video. La sheriff no habló. Vio uno, luego otro, y después un tercero. Al terminar, dejó escapar un leve suspiro, como si cada imagen le pesara sobre los hombros. «Eso no prueba directamente que Pike esté detrás de nada», dijo al fin, en tono frío. «Se necesita contexto, fechas, lugar exacto, identificación visual directa». «¿No basta con su voz?», replicó Jack, cruzándose de brazos. «¿No basta con ver a los paramédicos?». No sin una orden, y sin una fuente oficial que lo respalde, todo esto es circunstancial. Podrías haberlo grabado tú mismo, o cualquiera. Jack sintió el calor subirle por el cuello. ¿Y Miguel? También lo imaginé. Su muerte, sus palabras, la llave. Él sabía que lo dejarían morir si llamaba a Redland MS. Lo sabía. Barnes se mantuvo en silencio. No negó, no afirmó, solo desvió la mirada hacia la ventana. «Necesito algo más concreto, Jack, algo que se sostenga en un tribunal, o me arriesgo a que todo esto se vuelva en tu contra». Jack salió sin despedirse. En otro momento habría entendido la cautela, pero no ahora.
No después de haber visto el miedo en los ojos de Miguel, no después de haber olido esa humedad en el suelo. Lo que Barnes llamaba prudencia sonaba demasiado parecido a indiferencia. Esa misma tarde, Jack se sentó en su camioneta y marcó un número que no usaba desde hacía años. Emily Carter, periodista de investigación del Redland Gazette, lo atendió con su tono habitual, rápido, cortante, sin rodeos. ¿Qué tienes? Algo que te va a interesar, pero no lo envío por correo. Esa noche se encontraron en un claro detrás del campo de béisbol del instituto. Scout fue con ellos. Jack le mostró los videos, el contenido del casillero, la grabación de Pike. Emily no habló durante los primeros minutos. Luego sacó su grabadora, la apagó sin decir nada y se pasó la mano por el rostro. Si esto es cierto, murmuró, no estamos hablando de una negligencia, es algo más grande. Lo es. ¿Y tienes algo más? No todavía. Emily asintió. Le dejó claro que si encontraba más pruebas, ella publicaría la historia, pero necesitaban algo irrefutable, tangible, con fechas, nombres, archivos, y sobre todo, algo que no pudiera ser callado con amenazas legales. Fue entonces cuando Scout levantó la cabeza y olfateó el viento. Luego giró y caminó hacia la carretera, tirando suavemente de la correa. Lo hace cuando cree que hay algo más, explicó Jack. Emily dudó, pero lo siguió. Caminaron unos 15 minutos hasta llegar a una nave baja pintada de blanco, con ventanas mínimas y una puerta metálica sin letreros. La subestación de Redland EMS. ¿Estás seguro de que se puede entrar? Jack no respondió. La cerca estaba abierta. Scout se deslizó sin esfuerzo hasta un contenedor de residuos médicos que se encontraba en el lateral del edificio, oculto tras unas láminas de madera mal apiladas. Rasguñó la base con insistencia. Allí, entre bolsas mal cerradas y cajas plásticas, encontraron un filtro de ventilación completamente ennegrecido, como si hubiera sido usado en un entorno tóxico. Y justo detrás, pegada con cinta adhesiva, una memoria USB, envuelta en plástico para protegerla de la humedad. Emily la tomó con manos temblorosas. Jack, en cambio, no parpadeó. De regreso en su auto, conectaron la memoria en una laptop portátil. Los archivos se abrieron uno tras otro. Filtración, turnos nocturnos. Registro de traslados, protocolo Pike. Caso sin derivación, área perimetral del centro comunitario. Cada hoja de cálculo mostraba fechas, síntomas reportados y patrones que coincidían exactamente con los días en que Scout detectó el olor químico. También había referencias a pacientes con dolores en el pecho que nunca fueron trasladados al hospital, sino redirigidos o evaluados en sitio, sin ingreso. Emily se quedó sin palabras. Fue entonces cuando escucharon pasos. Derek Cole, supervisor de Redland EMS, apareció desde la puerta lateral, con el rostro pálido y una expresión de agotamiento que iba más allá del físico. Al ver la USB en manos de Jack, se detuvo en seco. «No entiendes, Miller», dijo con voz áspera. «Si esto se hace público, se acaba la obra, se acaba todo. El pueblo vive de eso, se vendrá abajo». Jack se irguió. Miguel ya se vino abajo, y no fue el único. ¿Cuántos más tienen que doler del pecho para que alguien actúe? Derek bajó la mirada. Su mano temblaba. Dio un paso adelante, como si fuera a intentar arrebatar la memoria. Scout reaccionó al instante. Se colocó frente a Jack, gruñendo bajo, con el cuerpo en tensión. Derek retrocedió. «Tú decides», dijo Jack con la voz firme. «Puedes quedarte del lado de quienes entierran bidones en secreto, o puedes ayudar a limpiar esta tierra. Pero no te interpongas». Jack y Emily salieron caminando sin mirar atrás. Scout no se giró. Llevaban la memoria en la mochila, el filtro en una bolsa y la rabia creciendo en el pecho. Lo que empezó como una advertencia de un hombre moribundo, ahora se transformaba en una verdad imposible de tapar. El enojo ya no era solo por Miguel, ni solo contra Pike, era contra todos los que decidieron que la vida de unos valía menos que el brillo de una inauguración. Contra la lógica enferma de sacrificar personas para salvar un proyecto. Jack no estaba dispuesto a permitirlo, y Scout tampoco. El domingo se acercaba como una tormenta mal anunciada. El concejal Harold Pike, con su habitual sonrisa de campaña, convocó oficialmente la ceremonia de preapertura del Centro Comunitario de Redland, evento que había prometido desde hace más de un año.
Las invitaciones salieron rápido: discursos, corte de cinta, banda escolar, hasta refrigerios para los niños. Todo preparado para mostrar al pueblo una imagen de avance, unidad y éxito. Pero mientras Pike se dedicaba a las cámaras y los ensayos del discurso, en otra parte del pueblo se libraba una carrera silenciosa por la verdad. Emily Carter llevaba días preparando el reportaje. Tenía las grabaciones, los archivos, las declaraciones de Jack y las fechas que coincidían con los incidentes de salud en la zona. Sin embargo, cuando intentó llevar el material a publicación, la abogada del Redland Gazette fue clara: sin una confirmación física y directa, la historia no podía salir a la luz. No bastaban las coincidencias ni los testimonios. Se necesitaba algo irrefutable, algo que pudiera sostenerse, incluso si Pike decidía responder con abogados, demandas y titulares manipulados. Jack lo supo esa misma noche, cuando Emily lo llamó con la voz tensa. Nos falta una sola pieza, una sola. Y si no la tenemos antes del domingo, todo esto muere en silencio. Jack no respondió. Cerró el teléfono y se quedó inmóvil en su taller, rodeado de herramientas, su chaqueta colgada como en espera. Scout estaba acostado junto a la puerta, pero no dormía. Sus ojos seguían abiertos, atentos. Y entonces, sin previo aviso, el perro se incorporó, olfateó el aire y salió por la rendija del portón trasero. Jack lo siguió sin pensarlo. La noche era húmeda, silenciosa, apenas quebrada por los grillos. Scout se movía con determinación, cruzando calles, terrenos baldíos, hasta llegar a la zona cercada del centro comunitario. Las vallas metálicas no detenían al perro, que desapareció entre los arbustos del perímetro. Jack tuvo que avanzar con cuidado, esquivando focos de seguridad apagados a medias. Cuando alcanzó a Scout, el perro regresaba con algo entre los dientes. Una etiqueta metálica roja, polvorienta pero legible. Valve 4. Jack la tomó, se agachó y vio una tapa semioculta bajo maleza endurecida. Una válvula industrial anclada en una losa de concreto apenas visible. Tiró con fuerza, costó abrirla, pero al hacerlo, un hilo iridiscente empezó a salir, bajando por una pequeña zanja artificial hacia el arroyo. No fue solo el olor lo que impactó a Jack, el mismo olor dulce y químico de antes, sino la confirmación visual. El líquido brillaba bajo la luz del móvil. No era una sospecha, era real, estaba ocurriendo, y estaba conectado directamente al agua. Jack grabó el momento con calma, asegurándose de registrar el número de la válvula, la dirección del flujo, el zumbido de fondo. Luego giró la cámara hacia el cielo y capturó el cartel que decía: «Bienvenidos al futuro de Redland, Centro Comunitario Harold Pike». El video fue enviado a Emily y por primera vez directamente a la sheriff Linda Barnes. Pasó menos de una hora antes de que el teléfono de Jack sonara. Una cabina pública, voz distorsionada por estática, pero inconfundible. «No puedo más», dijo Derek Cole, la garganta seca. «Está todo en la oficina de obra. El mapa de los bidones detrás del plafón en el despacho de Pike. Él ordenó mover los reportes de emergencia a otro condado, todo para que nadie los conectara con el sitio. Haz lo que tengas que hacer». Jack no preguntó más, solo colgó. A las 6:15 a.m., mientras los organizadores decoraban la entrada con globos y pancartas, la sheriff Barnes firmaba la solicitud de orden judicial. Llevaba en la mano una copia del video de la válvula y una lista de fechas sacadas de la USB. Con la orden en mano, entraron por la puerta principal de la oficina de obra, aún cerrada a esa hora. Jack, Barnes, un agente judicial, y Emily grabando con su móvil en modo discreto. En el despacho de Pike, todo estaba en aparente orden. Cuadros con fotos del avance de la construcción, una estantería con carpetas etiquetadas, una cafetera aún caliente. Pero detrás del escritorio, un panel de yeso mostraba marcas recientes de yeso seco. Barnes usó su navaja para cortarlo con precisión. Jack retiró la lámina con cuidado. Detrás, enrollados y sujetos con cintas, estaban los planos originales. Sobre ellos, una cuadrícula de marcas rojas, X, círculos y fechas. Las X coincidían con los lugares exactos donde Miguel había grabado los camiones. Una de ellas, con doble marca, estaba justo bajo el auditorio del centro comunitario, el mismo que sería inaugurado esa misma tarde.
En ese momento se escucharon pasos apresurados. Pike, sudando, con su traje claro ya arrugado, entró jadeando por la puerta trasera. Llevaba un encendedor en el bolsillo y los ojos desencajados. ¿Qué hacen aquí? ¿Con qué derecho? Se detuvo al ver a Scout, que estaba olfateando los planos. «¡Sáquenme a ese perro de aquí!», exclamó, perdiendo el control. Nadie se movió. Barnes no necesitó decir nada. Emily levantó el teléfono y activó la transmisión. En directo. «Estamos en las oficinas de obra del Centro Comunitario de Redland», dijo con voz firme. «Lo que están viendo no es una teoría, son planos ocultos, y esto...» Conectó el video de la válvula abierta, el hilo químico escurriendo hacia el arroyo y las marcas X del plano. En el exterior ya se había reunido una multitud de vecinos para el evento. Padres con hijos, maestros, cámaras locales. Algunos vieron la transmisión en sus teléfonos, otros escucharon el alboroto y comenzaron a acercarse. En minutos, el murmullo se volvió clamor, gritos, preguntas, cámaras girando hacia Pike, que ahora parecía más pequeño, más viejo. Ya no era una suposición, ni una denuncia de un hombre solo. Era evidencia, viva, directa, y todos la estaban viendo. Durante los días siguientes, Redland cambió de rostro. La clausura del centro comunitario fue inmediata. Las autoridades estatales llegaron sin anuncio previo, acompañadas de inspectores ambientales y equipos técnicos con trajes de protección. Donde antes había globos y pancartas de colores, ahora había cintas amarillas, generadores de aire y vehículos especiales con símbolos de emergencia ambiental. Las máquinas dejaron de moverse. El silencio del terreno era distinto ahora. No era la quietud de una obra en pausa, sino la de un lugar que finalmente revelaba lo que había estado ocultando. Desde el amanecer, técnicos perforaron zonas marcadas con X en los planos recuperados. Los drones sobrevolaban el sitio, y los vecinos observaban desde la reja con una mezcla de rabia y alivio. Pronto comenzaron a aparecer los bidones. Uno tras otro, salían del suelo con manchas corrosivas y etiquetas borradas. Cada uno era una prueba tangible de lo que Miguel había intentado denunciar con su último aliento. Al abrir algunos de los contenedores, un olor denso, artificial, volvió a esparcirse por el aire. Era el mismo que Scout había detectado desde el principio. Pero esta vez no se ignoró. Los equipos sellaron las fugas. Las muestras fueron enviadas a laboratorios. Y por primera vez, el aire empezó a limpiarse. Harold Pike fue arrestado al anochecer. Las acusaciones eran claras: falsificación de reportes municipales, omisión de denuncias sanitarias, manejo indebido de residuos industriales y asociación con encubrimiento sistemático de riesgo ambiental. No cayó solo. Varios contratistas, intermediarios y funcionarios de nivel medio también fueron implicados. Las declaraciones de testigos y los archivos digitales entregados por Emily y Jack eran imposibles de refutar. Pero lo que más impactó al pueblo no fue la detención, sino la rueda de prensa de Derek Cole. Con la voz quebrada y los ojos rojos de cansancio, subió al estrado frente a medios locales y dijo: «Yo creí que estaba protegiendo empleos, que si esto se terminaba, muchas familias perderían su sustento. Pero no protegí un proyecto, protegí un crimen». Y Miguel Ruiz murió sabiendo eso. Nadie aplaudió, nadie gritó. Solo hubo silencio. Un silencio que, por primera vez, no fue cómplice, sino necesario. Esa noche se organizó una pequeña vigilia espontánea frente al río Grey Fork. Velas, flores, fotos de Miguel. No hubo discursos ni autoridades, solo vecinos. Gente que había trabajado con él o que lo había visto pasar en bicicleta con una mochila al hombro. Y entre ellos apareció su esposa, Ana Ruiz. Caminó hasta Jack, que observaba desde un costado con Scout sentado a sus pies. Tomó su mano entre las suyas, temblorosas pero firmes. Él decía que el aire le raspaba por dentro, murmuró, con los ojos vidriosos. Grabó esos videos por si le pasaba algo. Decía que no quería irse sin dejar prueba. Gracias por escuchar lo que otros no quisieron. Jack no supo qué responder. Solo asintió y sintió que algo en su pecho, que llevaba años en tensión, comenzaba a soltarse. Durante mucho tiempo, Jack había dormido como si aún estuviera en zona de combate, con la espalda contra la pared, los zapatos puestos y el pensamiento alerta.
Pero esa noche, por primera vez desde que volvió del servicio, cerró los ojos sin peso. Scout se enroscó a su lado, en silencio, como si también entendiera que la misión había terminado. Con el dinero de las multas y las demandas civiles interpuestas contra los responsables, el terreno donde iba a inaugurarse el centro comunitario se destinó a un nuevo proyecto. Una clínica de salud ambiental que llevaría el nombre de Miguel Ruiz. No sería solo un edificio, funcionaría como centro de análisis, educación preventiva y monitoreo permanente para la comunidad. Redland por fin tomaba conciencia de que cuidar a su gente no era un gasto, sino una forma de reparar. Las escuelas locales instalaron detectores de calidad del aire. Se implementaron talleres para enseñar a los niños a identificar olores peligrosos, cambios en el agua, síntomas extraños. Ya nadie decía no pasa nada cuando alguien tosía sin motivo. La confianza ciega había sido reemplazada por vigilancia activa. Pasaron semanas, luego meses. Una tarde, Jack volvió a caminar con Scout junto al río. El agua fluía tranquila, sin manchas aceitosas ni reflejos extraños. El puente proyectaba su sombra suave sobre la superficie, y el aire olía, por fin, a naturaleza. Jack se detuvo en el mismo lugar donde había encontrado a Miguel. Metió la mano en el bolsillo y sacó la pequeña chapita oxidada con la inscripción C-17. La sostuvo entre los dedos mientras Scout olfateaba alrededor con calma. «Gracias, me duele el pecho», murmuró Jack, repitiendo aquellas palabras que lo habían cambiado todo. Pero esta vez no sonaban como una despedida. Sonaban como una advertencia que alguien logró convertir en acción. Como un eco que había salvado a otros. Scout levantó la cabeza, como si también lo entendiera. Miró a Jack y movió la cola despacio. En un pueblo que durante años había preferido callar, un veterano cansado y su perro fiel decidieron hacer ruido. Y al final, el pueblo escuchó. La verdad habló por sí sola. Y el aire por fin se podía respirar.